Hoy vamos a visitar un lugar en el que aprender mucho sobre historia, cultura general e incluso agricultura. Vamos a ir a un museo en el que hay mucho arte, pero esta vez del que se bebe. Hoy nos vamos al Museo del Vino y, como no podía ser de otra manera, se encuentra en Olite. Allí nos recibirá su joven gerente, Javier Adot, que será quien nos explique cómo funciona todo en este antiguo palacio reconvertido en museo. Bueno, Javier, estamos en una parte del museo que ya se dedicaba al vino desde antes de que fuera museo, ¿no? Sí, efectivamente, el Museo del Vino está ubicado en un palacio del siglo XVII y esta sala, dedicada actualmente al vino y los sentidos, pues era la antigua bodega de esta casa-palacio. Casa Palacio reconvertida en Museo del Vino. ¿Cuánto tiempo lleva esto funcionando como Museo del Vino? Bueno, pues hay que decir que antes de que fuera museo, aquí había un colegio, mucha gente sigue viniendo diciendo, pues esto era un colegio, el colegio de Santo Ángel, y lleva convertida como Museo del Vino desde finales del año 2002. Se inauguró en noviembre de 2002, o sea, prácticamente un poco más de 7 años lleva funcionando como Museo del Vino. Javier, cuéntanos cómo se estructura el Museo del Vino. Bueno, el Museo del Vino está estructurado en 4 plantas que explican, cada planta habla un poco de un aspecto de la viña y del vino en general y en Navarra, ¿no? Entonces la primera sala, la primera planta está dedicada un poco a la historia del vino, tiene unos retazos de historia del vino en la humanidad, pues Egipto, Grecia, Roma, Edad Media, etcétera, y luego más extensamente la historia del vino en Navarra, ¿no? Eso sería la planta baja. Luego ya subiríamos a la primera planta, que habla un poco de viticultura, las labores del campo, desde que se planta una cepa hasta que ya se vendimia, ¿no? Todas las labores, todo el proceso. Subiríamos a la segunda planta, que habla un poco del proceso de vinificación, de cómo se hace el vino, de la enología, y lo mismo, desde que llega la uva a la bodega del campo hasta que ya se convierte en una botella de vino. Y por último ya bajamos al sótano, la planta sótano, que es la antigua bodega de lo que era este palacio, que está dedicada un poco al vino y los sentidos, el vino y la cata. Se hace un poco una cata virtual. Se hace un recorrido para que el visitante tenga un conocimiento un poco general, ¿no? Desde la historia hasta cómo tiene que disfrutar, ¿no? Del vino, ¿no? Por los sentidos. Efectivamente, hombre, el orden de los factores no altera el producto. Hay gente que, que empieza por abajo, porque se dejan un poco, se despistan un poco, ¿no? Pero sí que el itinerario recomendado es el que te he explicado: planta baja, primera, segunda y sótano, para hacer un recorrido un poco global y completo del vino, desde la historia, desde sus orígenes hasta el final, que tiene que ser pues la degustación o el disfrute del vino. ¿Y cuántas personas son las que se acercan hasta aquí, hasta este museo, pues para conocer, aprender un poco más de todo lo que es el mundo vitivinícola? Bueno, pues depende un poco del año, ¿no? Pero más o menos podemos hablar de unas 12.000, 13.000 personas al año, que son las que vienen a visitar el museo y, como tú dices, pues a
intentar conocer un poquito más acerca del vino, no solo del vino en general, sino especialmente del vino en Navarra. ¿Y tienen algún perfil concreto o es un poco gente de todo tipo? La verdad es que viene gente de todo, como a Olite, ¿no? A Olite vienen familias, vienen parejas, viene gente mayor, viene gente joven, y al museo viene un poco de todo. Sí que vemos que el perfil, bueno, que la gente que queda más satisfecha del museo pues suele ser gente pues de mediana edad, ¿no? O incluso de un poco más mayores, ¿no? Pues gente que ya conoce, que tiene cultura del vino. Pero sí que es verdad que cada día vienen más jóvenes, porque la verdad es que el vino está entrando fuerte en el consumo joven, ¿no? Está dedicada un poco al vino y los sentidos, entonces explica cómo se debe catar un vino y cómo se debe disfrutar un vino. Entonces, bueno, el primer panel pone que el vino no se bebe, bueno, sí que se bebe, pero podríamos decir que no solo se bebe, ¿verdad? Sí que es verdad que para catar apropiadamente un vino pues hay que estar en una buena condición pues de salud, de pues no catar después de haber comido mucho, no fumar, etcétera, estar relajado. Y bueno, pues para disfrutar de un vino pues también, ¿no? Entonces el primer paso sería un poco la vista, porque aquí entran en juego todos los sentidos, incluso el sentido común. Entonces, bueno, sería la vista el primero de los sentidos que utilizaríamos para catar un vino, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí tenemos diferentes tipos de colores que puede tener un vino, diríamos desde el blanco, desde un blanco más puro, pasando por los amarillos, rosados de distintas tonalidades, y ya los tintos, ¿no? Que es donde más capas hay, donde más tonalidades habría de color, ¿eh? Sería un poco el primer paso de la cata. Pues yo creo que el sentido de la vista tiene mucha importancia, sobre todo actualmente, porque antes no se le da tanta importancia, pero yo creo que hoy en día, sobre todo con el tema del marketing, etcétera, el vino entra por los ojos. Entonces, bueno, pues sobre todo con las nuevas etiquetas, las nuevas imágenes de las bodegas, y también el color o sea, hay que explotar el color de un vino. Por ejemplo, el rosado. El rosado es un vino precioso para ver, también para beber, ¿no? Pero yo creo que si el rosado está en su punto, es pues, joven y así, pues apetece mucho más bebérselo que si tuviera otro color, ¿no? Y los blancos y los tintos también, pero especialmente en el rosado, con lo cual yo creo que la vista es muy importante. El segundo sentido que entraría en juego a la hora de catar o degustar un vino sería el sentido del olfato. Entonces aquí tenemos una serie de cajones con distintos olores para entrenar un poco nuestro olfato a la hora de catar un vino. Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, aromas balsámicos, como puede ser el eucalipto, ¿verdad? Aromas incluso negativos, ¿no? que pueden servir para descartar un vino, como pueden ser aromas animales, en este caso sería el cuero, ¿verdad? Y bueno, y una serie de aromas, de olores que nos ayudan un poquito a entrenarnos para luego pues, poder disfrutar más todavía de un vino. Vamos a acabar con un olor un poco bueno, como puede ser el de la fresa. Esta parte de la sala está dedicada al último de los sentidos que entraría en juego al probar un vino, que sería el sentido del gusto. Entonces, bueno, para poner en práctica el gusto o las capacidades de nuestros visitantes, tenemos aquí 4 tipos de caramelos, que son pues, salado, dulce, ácido y amargo, un esquema también de dónde se perciben estos sabores en la lengua, y bueno, la gente pues, puede hacer una especie de cata virtual, ¿no? con estos caramelos, que bueno, algunos son muy normales, como son el dulce y el ácido, que son de fresa y de limón, pero luego tenemos el salado, que es de jamón, y el amargo, que es de gin tonic. Entonces, bueno, yo me voy a comer uno de estos amargos, no porque sea de gin tonic, sino porque es, bueno,
quizá el más curioso. Y es curioso cómo cuando te lo metes a la boca no notas que está malo, porque en la punta no se percibe el gusto amargo, pero una vez que tragas saliva, etcétera, y que pasa ya a la parte de atrás, entonces te das cuenta de que has cometido un error comiendo este caramelo. Así que lo voy a tirar. ¡Oh, qué malo! Y luego aquí tenemos también una cosa muy importante en el mundo del vino, que sería el vino y la gastronomía, el maridaje, ¿no? Cómo combinar vinos con comida, que eso es algo también muy importante y que cada día más, pues en Navarra y en otros lugares, pues hay restaurantes que ofrecen comidas maridaje, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cómo combina los diferentes tipos de vinos, rosados, blancos, tintos, con diferentes alimentos, ¿no? Y con diferentes platos. Y por último tenemos un panel también dedicado al vino y la salud, que también es importante, ¿no? Que el consumo moderado de vino pues parece que está comprobado que puede favorecer a la no aparición de cánceres o al control del colesterol, el Alzheimer también. Bueno, pues estas cosas parece que están bastante comprobadas y a la gente le encanta, por supuesto, saber que beber vino es bueno para la salud, porque entonces pues beben. Juan Javier, ¿habéis notado últimamente un incremento de visitantes aquí a las instalaciones del museo en los últimos años? Porque parece ser que cada vez, ¿no?, la gente se está interesando más por eso que llaman enoturismo. ¿Habéis notado vosotros? Sí, hombre, quizás aumento de visitantes no, más o menos se mantiene a lo largo de los años, pero sí el interés de la gente, y sí que quizás hay un aumento de visitantes en lo que es la zona de Olite, la zona media, Navarra en general, de turistas que vienen interesados en el tema del vino, en el enoturismo. Quizás no exclusivamente, o sea, la gente quizás no exclusivamente se mueve para ver bodegas y para beber vino, pero sí que es una de las motivaciones principales. Una película que salió hace ya 3 o 4 años que era Entre Copas, que era turismo a través del vino. Crean modas, la gente ya pues quiere conocer un poco más tema de viñedos, vino, historia, tal, aunque dices que el número de visitantes se mantiene estable, pero... Sí, hombre, yo creo que esa película refleja bastante bien un poco lo que es el enoturismo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, el Valle de Napa, pero aquí sí que cada vez está teniendo un auge cada vez mayor. Por ejemplo, ahora nosotros en esta zona, en la zona de Olite y alrededores, en la zona media, estamos desarrollando lo que llamamos la ruta del vino de Navarra, que podría llamarse pues el territorio del vino, que es Navarra, ¿no? Y eso, bueno, de lo que se trata es de involucrar a todo el sector turístico y a todo el sector vinícola, bodegas, restaurantes, alojamientos, empresas de actividades, etcétera, para ofertar un producto de calidad en torno al vino. Y que el turista, cuando venga aquí, pues por supuesto tenga las bodegas abiertas a determinados horarios para visitarlas, pueda comprar vino en estas bodegas, pero no solo eso, sino que también pues venga al Museo del Vino y aquí en el museo les informemos pues de qué bodegas estén abiertas, o vayan al restaurante y en el restaurante les sepan servir bien el vino de la denominación de origen Navarra siempre, los hoteles tengan pues los folletos de las bodegas, etcétera. O sea, todo esto está creciendo mucho y bueno, y aquí estamos a ello, vamos. Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego nota
Noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces. ¿Y cuándo se bebe? Ahora. ¿Estás mascando chicle? Yo no. Escúpelo. ¿Por qué les dijiste que iban a publicar mi novela? Llevas oficialmente deprimido casi 2 años. Vamos a ir a divertirnos un poco, Miles. ¿Recuerdas la diversión? ¿Y crees que esto de lo que estamos hablando está cambiando un poco o ha cambiado la filosofía del vino en Navarra? Hombre, pues yo creo que sí también, porque si la gente viene, si el turista, el extranjero o personas de otras partes de España vienen aquí a conocer las bodegas, es una experiencia que si les sorprende, recordarán para siempre. Y si no les satisface, pues olvidarán o incluso hablarán mal de ella. Entonces, las bodegas también, a la hora de... Es un compromiso muy importante para ellas, es un reto, ¿no? El decir, yo no solo tengo que hacer buen vino, sino que la bodega tiene que ser bonita, tiene que estar bien cuidada, tenemos que tener una tienda maja y tal. Entonces, bueno, eso también influye en el tema del vino. Yo creo que el vino cada vez es más es marketing y esto es parte de ese marketing. ¿Qué importancia crees que tiene en la cultura navarra el vino? Yo creo que, bueno, antiguamente se habla de que hace 60-70 años se bebían 3 litros de vino al día por persona. Eso, bueno, ya pasó y por suerte, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se está recuperando un poco. Yo creo que ha habido unos años en los que, sobre todo, la gente joven ya dejó de beber. Con esto de la Coca-Cola y de la cerveza y todo esto, pues se dejó de beber un poco vino, pero esto está volviendo. Yo creo que gracias a la labor de muchos bodegueros y del Consejo Regulador, está volviendo el vino un poco a los jóvenes, y eso es importante porque bueno, va a aumentar el consumo del vino seguramente, y consumo con moderación en todas las franjas de edades, con lo cual yo creo que poco a poco se va produciendo más vino y de mejor calidad. ¿Se ve cada vez más gente joven pasando por aquí? Sí, yo creo que el vino es una cosa de viejos, ya ha pasado ya ha quedado atrás, ¿no? Cada vez viene gente más joven que sabe más y con más inquietudes por saber de este mundo tan complicado, pero a la vez tan sencillo como es el del vino. Y entre tantos elementos y piezas, en las vitrinas nos encontramos con un elemento más. Y como dicen en mi casa, menuda pieza. ¿Y por qué se encuentra aquí en la localidad de Olite? ¿Por qué se decidió, pues mira, vamos a enclavarlo en la avenida de Olite? Sí, bueno, pues esto fue una iniciativa del Gobierno de Navarra, de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, que está aquí en Olite. Y hombre, yo creo que se eligió Olite no por casualidad, ¿no? Sino porque Olite tiene mucha tradición del vino y de la viña, ¿no? No solo tiene 7 bodegas actualmente, sino que además fue cuna del cooperativismo. Una de las bodegas cooperativas más antiguas de España está aquí en Olite, 2 de ellas. También es la sede de la Cofradía del Vino, sede del Consejo Regulador, sede de Evena, como hemos dicho.
Entonces, bueno, pues hay mucha tradición vinícola de ahora, del siglo XX, por decir así, y también desde la Edad Media, ¿no? Con ya la corte de los reyes, con los Teobaldos, que eran condes de Champaña, que ya introdujeron el cultivo de la vid, el consumo del vino, y ya la corte de Carlos III el Noble, en el palacio que tenemos aquí. Bueno, pues por todo eso, pues yo creo que se ubicó aquí el Museo del Vino. Vamos, que la gente que se acerca hasta aquí, hasta este museo, la visita no solo puede acabar en este edificio, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que el Museo del Vino no es solo de puertas para adentro, sino que también, o sea, sales de la puerta del museo y tienes el Palacio Viejo, el actual Parador de Turismo, a 30 metros, tienes la iglesia gótica de Santa María la Real a 50 metros y tienes el Palacio Real a 100 metros, o sea, que es un entorno privilegiado, con lo cual el Museo del Vino no es solo este edificio, sino que es todo Lite, incluso toda la comarca. Mucha gente, además el senderismo es algo que también se estila mucho, ¿no? El turismo de hoy en día, mucha gente quiere senderos, quiere pasear, y hay una serie de senderos del vino señalizados en torno a Olite y otras localidades de la comarca para pasear, pues eso, entre viñas y con vistas, pues en este caso al palacio, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿y desde qué puntos de la geografía suelen venir hasta aquí al museo? ¿Son más visitantes de Navarra, de fuera de Navarra, de incluso fuera de España? Bueno, pues por este orden, así yo diría que vienen muchos catalanes, muchos madrileños, muchos vascos, eso tanto al museo como al palacio, y luego también mucha gente de Navarra, porque el Museo del Vino, a pesar de que lleva 7 años, sí que sigue siendo un poco desconocido para los navarros, ¿no? Entonces vienen, se sienten muy orgullosos de lo que ven y sorprendidos también, ¿no? Y luego también hay que decir que los extranjeros son precisamente igual los que menos tradición vinícola tienen, pues por ejemplo, hablamos de Inglaterra, hablamos de Alemania o de los países nórdicos, pues son los que más rato se pegan aquí en el museo, que se pueden pegar 2 horas y media, se leen todos los paneles, todos los ordenadores y se van encantadísimos. Son los que más interés tienen por aprender, ¿no? Pero yo creo eso, precisamente porque tienen esa falta un poco de tradición vinícola, ¿no? Aquí, pues en España en general tenemos mucha tradición de cultivo de la vid y producción del vino, pero estos extranjeros no tanto y quieren aprender y quieren aprender a apreciarlo y bueno, les digo que salen encantados. ¿Podríamos hablar de un objetivo concreto del Museo del Vino? Un objetivo podría ser el enseñar a la gente a apreciar el vino. A los de fuera, a los extranjeros en este caso, a apreciar lo que tenemos aquí en Navarra en este caso, y a los de Navarra pues a sentirnos orgullosos de este producto de tanta calidad como es ahora el vino y que tanto esfuerzo cuesta en el campo y que tanta historia tiene, sobre todo en Navarra, ¿no? Y la verdad es que sí, el vino es parte de nuestra historia. ¿Qué pasa, tronco?